Bueno, la otra característica a tener en cuenta es la asociación de impedancias, tanto serie como paralelo. Vamos a ver inicialmente la asociación de impedancias serie. Si yo tengo impedancias conectadas en forma serial, que se representaría Z1, Z2, Z3, se conservan las mismas características de, de la ley de Kirchhoff. Es decir, eh, en este circuito en general, en este circuito en general, voy a tener un voltaje total que está subdividido como voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Por la primera ley de Kirchhoff, sabemos que la sumatoria de voltajes en un circuito cerrado debe ser igual a cero. Entonces se sigue conservando esa ley. Para hallar la impedancia total, o sea, Z total, sería igual a la sumatoria de las impedancias. Z1 más Z2 más Z3. ¿Sí? La ley de Ohm se sigue manejando de la misma forma. Entonces sería corriente es igual a voltaje total sobre Z total. Eso para determinar la corriente que está circulando a través de todo el circuito. Y para hallar el voltaje en cada una de las resistencias, se trabaja con la misma ley de Ohm. Voltaje en 1 es igual a Z en 1 por la corriente. Aquí en este caso sería la corriente total. Recuerden que tenemos un circuito en serie y el circuito en serie, la corriente es la misma en todos sus componentes. Voltaje en 2 entonces sería Z2 por corriente total y voltaje en 3 sería Z3 por corriente total. La sumatoria de voltajes entonces me darían el voltaje total. Voltaje en 1 más voltaje en 2 más voltaje en 3, conservándose la misma condición que en los circuitos netamente resistivos. Si vamos allá a las potencias siguen siendo las mismas. Z1, perdón, potencia aparente 1 es igual a voltaje en 1 por corriente eh, mm, potencia aparente en 2 es igual a voltaje en 2 por la corriente y potencia aparente en 3 es igual a voltaje en 3 por la corriente. La potencia aparente total debe ser igual a la potencia aparente en 1 más la potencia aparente en 2 más la potencia aparente en 3. Esto es lo mismo que tener voltaje total por la corriente total. O sea, se siguen conservando las mismas condiciones. Bien, para la asociación de impedancias en paralelo tenemos el siguiente diagrama donde ya expresamos las impedancias en paralelo, donde aquí tenemos Z1, Z2, Z3. Por cada impedancia pasaría una corriente y tendríamos una corriente total para el circuito inicial
y un voltaje, que podríamos llamarlo voltaje total, que en este caso el voltaje total es el mismo voltaje que hay en 1, es el mismo voltaje que hay en 2 y es el mismo voltaje que hay en 3, conservándose la misma característica. La corriente total, en este caso, sería igual a la corriente que va por la impedancia 1, más la corriente que va por la impedancia 2, más la corriente que va por la impedancia 3, conservándose la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo. La sumatoria de las impedancias para hallar la impedancia total sería de la siguiente forma: 1 sobre z total, ¿sí?, es igual a 1 sobre z1 más 1 sobre z2 más 1 sobre z3. ¿Sí? Recordemos que ya vimos la parte de la admitancia. Todo esto lo puedo representar como una admitancia total. La admitancia total entonces sería y1 más y2 más y3. La potencia en cada elemento de la impedancia en paralelo es similar como se ha hallado en todos los circuitos. La potencia aparente entonces de 1 es igual a voltaje por corriente. Voltaje en 1 por corriente en 1. Recordemos que voltaje en 1 es el mismo voltaje total. La impedancia para 2 es igual a voltaje en 2 por corriente en 2. Y la potencia en 3 es igual a voltaje en 3 por corriente en 3. ¿Sí? Si fuéramos a hallar la potencia aparente total, la hallamos con la sumatoria de las potencias, que sería igual a voltaje total por corriente total. Esa sería la forma de hallar potencias.